Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Ajá, no hay Ok. problema. Buenas tardes, doctor. En esta oportunidad, mi grupo va a exponer sobre el síndrome de Sézary y síndrome de Richter. Primero vamos a comenzar por el síndrome de Sézary. Se le dice que el síndrome de Sézary es un subtipo del linfoma cutáneo primario de células T. En sí, en general, el linfoma cutáneo primario de células T se divide en dos principales tipos, que uno es el síndrome de Sézary y el otro es el mucosis fungoide. Y la diferencia entre ellos dos es que el síndrome de Sézary va a ser más agresivo que la micosis fungoide. Y lo que presenta clínicamente es una eritrodermia exfoliativa que más adelante les voy a explicar. En referente a la epidemiología, se dice que mayormente afecta a las personas ancianas y va a tener mayor incidencia de varones a mujeres en una relación de 2 a 1. También va a tener mayor incidencia en los blancos en comparación con los afroamericanos. Y este síndrome no va a tener una predisposición genética. Y se dice que a nivel de los Estados Unidos, aproximadamente 0,8 a 0,9 de casos hay por 1 millón de personas por cada año. Dentro de la patogenia se dice que en la mayoría de casos, por ejemplo, es desconocida, pero en países como Japón, en las islas del Caribe o Medio Oriente, se relaciona a aquellos pacientes que han sido infectados con el virus linfotrópico T humano, tanto el 1 y el 2, que son conocidas como HTLV1 y HTLV2. Eh, por ejemplo, normalmente nosotros tenemos los linfocitos TSD4, que son básicamente la memoria central trópica de la piel. Estos son conocidos como el TSM y estos van a tener componentes como son CLA, que es el antígeno linfocitario cutáneo, y también va a tener receptores de quimiosina, como son CCR4, CCR7 y la L-selectina. Lo que normalmente ocurre es que estos receptores lo que va a permitir que el linfocito TCD4 circule a nivel de la piel, de la sangre y de los ganglios linfáticos. Pero ¿qué sucede si hay una mutación ya sea del JAK o del STAT? Bueno, va a haber una hiperproducción de los linfocitos helper tipo 2. Y al ver un incremento de este tipo de helper, lo que va a hacer va a antagonizar al tipo 1, el helper tipo 1. Y cuando lo antagonizan, lo que va a producir va a ser una disminución de la interleucina 12. Y cuando disminuye la interleucina 12, ya no se va a producir lo que es el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Normalmente tanto el interferón como el factor de necrosis tumoral, lo que hace a nuestro cuerpo es proteger ante tumores, pero al haber una disminución, lo que va a causar es que va a haber la disminución de estas respuestas de células T, tanto antígenos como mitógenos. También va a haber una citotoxicidad celular alterada y las funciones de las células dendríticas van a estar deterioradas. A nivel de la clínica del paciente debemos recordar la triada, que es el eritrodermia, la linfadenopatía y las células de Sézary. En la eritrodermia, se dice que el eritrodermia es un tipo de exantema que va a ser difuso y también como que va a ser exfoliativa, es decir, que se va a desprender de la piel. A comparación de la micosis fungoide, la micosis fungoide va a ser como una placa que va a ser muy densa, pero la eritrodermia como que va a ser más superficial. En el otro tenemos la linfadenopatía, que mayormente se va a presentar donde hay ganglios linfáticos, por ejemplo en las ingles o también a nivel del cuello. Las células de Sézary, que en sí son linfocitos, pero lo que les caracteriza es que su núcleo va a ser como cerebriforme. En la primera podemos ver que esto es una tinción de hematocinina y eosina, y vemos que los núcleos van a estar como cerebriforme. No se nota mucho, pero al tener como una microfotografía, aquí sí podemos ver, por ejemplo, se dice que esta célula de Sézary, en relación de núcleo a citoplasma, su núcleo va a ser
4/5 a nivel de toda la célula. Por ejemplo, vemos en forma de tipo cerebro, y está el núcleo grande y el citoplasma, que es un poco pequeño. Y otras manifestaciones clínicas, por ejemplo, tenemos la alopecia, keratodermia, la xeroftalmia, conjuntivitis y también hepatomegalia. Dentro del diagnóstico, se sugiere hacer una biopsia de piel y también y al hacerle una biopsia de piel, se va a realizar en las zonas de piel más inmaduras. También se dice que se debe minimizar cualquier intervención que afecte el infiltrado, así para, por ejemplo, evitar corticosteroides. También se hace un reordenamiento de TCR, que son receptores de las células T, y también inmunofenotipo. Esto nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico. Lo que nos sirve al diagnosticar estos receptores de células T es que nos van a demostrar una clonalidad. Y eso como que nos puede sugerir. Y también se hace, como ya les mostré, una evaluación de sangre periférica y una biopsia ganglionar. Por ejemplo, cuando se le hace todo esto, por ejemplo, una biopsia, un inmunofenotipo, y el estudio, por ejemplo, y no sale, o sea, que sale negativo, el paciente debe ser, o sea, como que reevaluado por un tiempo más. Los criterios para clasificar como síndrome de Sézary está lo que les dije, la eritrodermia definitiva, que esta debe, por ejemplo, más o menos cubrir el 80% de la superficie corporal, debe ser difusa. También debe haber un reordenamiento clonal de receptores de células T y también un umbral de linfocitos, por ejemplo, en la sangre. El aumento de células CD4, por ejemplo, va a ser más de 1000 células por microlitro. Las células CD4 y también las células CD7 deben ser mayor o igual de 40%, o un reencuentro de estas células de Sézary de al menos 1000 células por microlitro. Y también la relación de CD4 y CD10 en citometría de flujo. Y también lo que nos da a conocer los artículos es que, por ejemplo, para un criterio de diagnóstico, para que sea más sensible, podemos encontrar el receptor de células asesinas 3DL2, o también hay otros marcadores como la T-platina o el factor de transcripción y las proteínas relacionadas con natural killer. Estas nos van a mostrar mayor sensibilidad. Ahora vamos a proseguir con el síndrome de Richard. Según la Organización Mundial de la Salud, lo define que aquel paciente que ha tenido como un antecedente el linfoma agresivo, que va a tener como diagnóstico es una leucemia linfocítica crónica, que es más conocida como LLC. También la Organización Mundial de la Salud lo divide en dos variantes. Una es la variante del linfoma difuso de células beta grande, que es DLBCL, y la variante del linfoma Hodgkin, que es HL o también al revés, LH. Dentro de la primera variante, su incidencia va a ser 0,5%, y para que se desarrolle, por ejemplo, como antecedente, este paciente tiene leucemia linfocítica crónica, para que avance a este tipo de variante tipo 1, normalmente pasan como 2 años, pero en cambio en la variante tipo 2, que es el linfoma Hodgkin, para que se desarrolle pasan como 6 años. Y a nivel de incidencia, mayor tiene el tipo 1, la variante tipo 1, y el otro es menos, es 0,05%. La primera variante se trata más o menos de que los linfocitos B neoplásicos se van a aparecer tanto a los centroblastos y también a los inmunoblastos. Y estas células tumorales van a expresar, por ejemplo, CD23 en 15% de pacientes, o CD5 en 30% de los casos, y CD20. En la variante del linfoma Hodgkin, va a haber presencia de células mononucleares de Hodgkin, también va a haber las conocidas células multinucleares de red de Stenberg. Estas lo que van a residir o se van a ubicar en los histocitos epiteliales, en las células plasmáticas, y van a expresar CD30, CD15, pero un CD20 negativo.
Y en el tipo 2 va a haber células similares a las Hodgkin-Red-Sternberg que van a residir en un fondo de células de leucemia linfocítica crónica, pero estas, a comparación de la anterior, van a carecer de infiltrado polimorfo. Y también, a comparación con el tipo 1, es que estas sí van a tener CD20 positivo y CD30, pero no van a tener CD15. Dentro de la patogénesis, por ejemplo, dentro de la etiología de la primera variante que les hablé del linfoma difuso de células beta grande, se divide, puede ser a nivel primario o secundario. Primario al desarrollar una enfermedad en novo, o puede ser a nivel secundario por un clon no, o sea, que no, de no leucemia linfocítica crónica y el clon de leucemia linfocítica crónica. A diferencia de los dos, por ejemplo, esta va a tener sensibilidad a la quimioterapia y su prevalencia va a ser menor de ruptura del guardián del genoma humano, ¿no? Que es el TP53. En cambio, el clon de leucemia linfocítica crónica sí va a presentar la misma restricción de cadena ligera de superficie, pero esta comparación de la no va a ser como que la prevalencia va a ser mayor de ruptura. Y todas ellas van a desarrollar el clon, lo que dice la variante del linfoma difuso de células beta grande. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver lo que dice AAA, es un aspirado de médula y la B es un frotis de periferia. En ambas podemos ver que va a haber una infiltración de linfocitos y por ejemplo, acá tenemos un núcleo, va a haber también las células van a ser de diferentes tamaños, por ejemplo, van a ser grandes y algunas pequeñas. Y en acá tenemos las manchas, o también llamadas sombras de Gambridge, que son diagnosticadas cuando el paciente tiene la leucemia linfocítica crónica. Estas manchas o sombras, lo que les caracteriza es que a nivel de núcleo van a estar como de amorfos, desestructurados. También hay otro a nivel de alteraciones moleculares del síndrome de Rett. Les voy a explicar. Por ejemplo, va a haber anormalidades en el guardián del genoma humano, que es el TP53, que se da en 60%. También va a haber delecciones en el gen inhibidor de quinasa dependiente de ciclina 2A, que va a desarrollar en 30% de pacientes. El MI, que va a ser en 40%, y el NOTCH en 30%. Les voy a explicar. Primero vamos a empezar por el TP53. Las anomalías de TP53 son más comunes, como les dije, un 60% en pacientes que van a presentar o van a desarrollar el síndrome de Rett. Y también que significativamente más prevalente se va a desarrollar un 60% y, por ejemplo, 47,1% de los pacientes con este síndrome van a presentar delección o mutación. Y en cuestión de las anormalidades citogénicas, por ejemplo, en estudios se habían comparado perfiles genómicos de estos pacientes que tienen la leucemia linfocítica crónica. Algunos de estos pacientes se han transformado en un síndrome de Richter y algunos que no se transformaron tras un seguimiento de 6 años. También dentro del resultado, por ejemplo, en la fase anterior de la leucemia no mostró mayor compatibilidad genómica en comparación con los casos, ¿no? que no se transformaron. También hubo como una frecuencia significativa mayor, por ejemplo, hubo pérdidas en los cromosomas 17, en 15, o también hubo ganancias, por ejemplo, en el gen de TP53, en MGA, el MICN, y hubo una menor frecuencia en cuanto a las delecciones. Continuando, tenemos, por ejemplo, también que va a haber una delección en el gen inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina 2A. Tanto va a haber pérdidas y también que van a producir como una transformación al síndrome de Rett, que se va a dar en un 20%. También tenemos el Notch1. El Notch son grupos de genes críticos que nos va a permitir regular la hematopoiesis o la diversidad celular. También puede haber por un virus de Epstein-Barr. Es un agente probable, pero no muy definitivo.
que va a impulsar, por ejemplo, la linfoproliferación o transformación inmunoblástica en las células B. Dentro del tratamiento no hay así un tratamiento así definitorio o específico, pero sí al paciente se le puede realizar una quimioterapia para el linfoma no Hodgkin y a esto también se le agrega un ofatumumab. Este es un medicamento que es antineoplásico que lo que va a hacer es inhibir va a inhibir cuando se activan los linfocitos B. Y también es conocido como un anticuerpo monoclonal, anti-CD20. Al paciente también se le puede hacer un trasplante de células madres, pero esto tiene una condición que el paciente debe estar en buena salud o buena forma física. Y también se le puede hacer un tratamiento de inducción con transformación de la variante tipo 1 y se da, por ejemplo, fármacos inhibidores potentes de la quinasa 4 dependiente de ciclina. Eso sería todo. Gracias. Ya, para el resto de los integrantes del grupo, entonces, a ver. Eh, la micosis fungoide, ¿cómo se reconoce? ¿De qué manera en una lámina histopatológica se observa? Ya, otra pregunta, a ver. También para el resto de los integrantes del grupo. A nivel de la sangre, ¿qué hallazgo citológico o morfológico hace sospechar de que probablemente estamos ante un síndrome de Sézary? Las células de Sézary, doctor. Ya, ¿y cómo son Que esas células de Sézary? son linfocitos atípicos con grandes núcleos que van a asimilar una forma del cerebro, que se conoce Ah, como núcleos cerebriformes. exacto. Ajá, ese es en sí el término adecuado. Ya, entonces, espejo Mercury. Ya. Ahora, en lo que respecta al síndrome de Richter, ¿qué tipo de linfoma es el que se convierte en la leucemia linfocítica crónica? Para decir que es un síndrome de Richter. Entonces, ¿cuándo se dice Richter? Cuando la leucemia linfocítica crónica, ¿en qué se convierte? Doctor, cuando se convierte en linfoma difuso de células B principales. Ya ver, Zárate Vargas, esto hay que entenderlo rápido, ¿no? Ya, entonces la definición en sí es de un linfoma, no Hodgkin, ¿no? ¿Y qué tipo de linfoma es el más frecuente? Es linfoma de células grandes, ¿no? A ese tipo de linfoma se convierte. Entonces ahí recién se habla de que estamos ante un síndrome de Richter, ¿no? En cambio, el de Sézary es a la inversa. Es un linfoma que se convierte en una leucemia. En cambio, el de Richter es una leucemia que se convierte en un linfoma. Ya. A ver, una última. ¿Qué tipo de linfocitos es el que está alterado en la micosis fungoide? Doctor, son los linfocitos CD4, pero de tipo residente. ¿Qué quiere Ya. decir? Que son residentes de la piel, que estos no van a poder pasar a la sangre, pero Ujú. no normal. Ya, perfecto, caray, ¿no? Ya, listo muchachos, entonces a ver el siguiente grupo. Buenas tardes, doctor. ¿Puede visualizar mi pantalla? Sí, sí, se visualiza, puedes comenzar. Ya.
Eh, Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hablar acerca del linfoma no Hodgkin, que es una de las neoplasias bastante conocidas, ¿no? El linfoma de Hodgkin se caracteriza porque tiene células de red Stenberg. Es una neoplasia maligna del sistema linfático. Estas células, estos leucocitos, se originan del centro germinal. En el centro germinal sabemos que están las células B, y de ahí se generan las células de red Stenberg, que son demasiado grandes y comandan todas las demás células de eosinófilos, leucocitos y lo demás. Puede tener presentación extraganglionar, pero es rara, ¿no? Se presenta en la vida de adultos jóvenes, pero también en adultos mayores. También su incidencia es bastante conocida en Europa y en España. Este tipo de linfoma está presente en la mayoría de todos los tipos de leucemias, de cánceres de la sangre. Y es más común en los varones. Bueno, hablemos de su etiología. Se sabe que es muy disperso para hablar del linfoma, pero en la etiología se asocia al virus de Epstein-Barr. Este tipo de virus que contiene una proteína que se llama la LMP1 o proteína latente de membrana. Al ingresar a nuestro organismo induce una infección en las células B, en el centro germinal, y esto hace que se alteren los genes y provoca una proliferación incontrolada de las células B, y estas se hacen inmortales y atraen más células y orquesta toda la infección, ¿no? todo este cáncer que vemos ahora. Pero también en los pacientes que tienen VIH, asociada también al Epstein-Barr, en otros países que no está muy controlado, hay un tipo específico de linfoma no Hodgkin, una subvariante que se asocia bastante a esta. Y hablemos un poco de su fisiopatología. El linfoma no Hodgkin, como les dije, se genera en los linfocitos B, que pueden estar súper hipermutados. En este caso, de los linfocitos B, tenemos dos variantes. Una de los linfocitos nodulares, y el linfoma no Hodgkin clásico. El linfoma no Hodgkin clásico tiene sus diferentes subtipos, como la esclerosis nodular, la celularidad mixta, el subtipo rico en linfocitos y la depleción linfocítica. Esta se caracteriza porque no va a mostrar inmunoglobulinas, no expresa, y se tiñe con CD30 y CD15. En cambio, la linfoma no Hodgkin de tipo linfocitos nodulares, esta no va a teñir CD30 y CD15, pero a veces sí CD20, porque estas muestran linfocitos B maduras. Como hay una super mutación de los linfocitos B, estas son bastante inmortales, ¿no? Y atraen a otras células como los eosinófilos, macrófagos, neutrófilos y lo demás. Aparte de eso, hablaremos del Epstein-Barr. Este Epstein-Barr, como les dije anteriormente, presenta una proteína que es la LMP1. Esta, al ingresar al linfocito B, va a causar que no haya apoptosis y esta célula se vuelve inmortal. Pero si la célula B está normal y no es una célula Reb Stenberg, normalmente va a morir si es que sus inmunoglobulinas están mal, ¿no? Fallan, ¿no? En el caso del ganglio linfático. Y como les dije, aquí está la proteína LMP1 del Epstein-Barr, pero también está asociada, aparte de eso, la proteína CD40, que se une a la vía que provoca la mutación de este linfoma. Tenemos esta vía, que es la vía NFKB. Esta vía es la causante, bueno, de prácticamente toda la cascada que se produce, ¿no? Esta vía
un montón de factores de transcripción que regulan la apoptosis y la oncogénesis. Y esta vía es inhibida por el inhibidor IKB, como vemos aquí, es inhibida, o sea que va a estar regulada, pero si es que en el caso que el LMP del Epstein-Barr se une, o una citocina, un factor de necrosis tumoral, o la CD40 se une al citoplasma de la célula, del linfocito, va a activar la IK-nasa. Y esta a su vez va a fosforilar la IKB. Y esta IKB hace que se degrade la IKB inhibitoria. Y al inhibirla, esta vía NFBK va a estar descontrolada y va a haber demasiada proliferación o sea, la célula va a estar descontrolada, no va a morir y va a provocar, va a fabricar más esta célula de Reb-Steenberg va a provocar que va a generar más citocinas, macrófagos, va a llamar a más células, ¿no? Para que se retroalimente y no pueda morir. Es decir, que esta célula de Reb-Steenberg que causa su inmortalidad con esta vía de NF-KB. Ahora en su patogenia. Como hay una reprogramación masiva de la expresión genética, se va a recombinar tantas veces las inmunoglobulinas y sus ADNs y todo, va a generar esta célula de Reb-Steenberg que van a ser aneuploides, van a tener aberraciones cromosómicas clonales y, como les dije, va a ser causada por el virus de Epstein-Barr. Más que nada, generalmente todas están asociadas al Epstein-Barr. Esta LMP1 estimula ese ciclo que les dije anteriormente, esta vía, y estos genes que ya están activados va a favorecer la proliferación, la supervivencia del linfocito y la célula de Reb-Steenberg no va a morir, como les dije, ¿no? Y ahora, esta célula de Reb-Steenberg, o sea, no se va a autorregular, y es decir, que ella va a generar citocinas, quimiosinas y otros factores, ¿no? Y estas quimiosinas, citocinas, sabemos que atraen linfocitos, macrófagos, células dendríticas, todo atrae, ¿no? Y estas células dendríticas a su vez van a también segregar factores como la interleucina 5, interleucina 10 y todo lo demás para que se retroalimente la célula de Reb-Steenberg y siga creciendo y no muera. También estos factores como el CD30 y CD40 otra vez retroalimentan la vía de transcripción NF-KB y otra vez las células proliferan más y es bastante descontrolado. Pero se dice que a las etapas iniciales el pronóstico es bastante bueno, pero en etapas, y depende pero de su subtipo y su estadiaje, ¿no? Ahora hablaremos un poco de su morfología. Como les dije, el linfoma de Hodgkin son dos tipos, ¿no? De predominio de linfocitos nodulares y el predominio clásico. El predominio de linfocitos nodulares se caracteriza porque es CD15 negativo, CD30 negativo. Y estas van a tener los peculiares células en palomita de maíz que tienen forma de, como ven en las flechitas, son grandes, bastante grandes, con bastantes núcleos. Y no van a ser diferentes de las células de Reb-Steenberg del tipo clásico, por eso se las diferencia. El ganglio linfático va a tener que ser agrandado, ¿no? Así como lo vemos en la imagen. Y en la parte del linfoma Hodgkin clásico, el clásico, sí tenemos las células de Reb-Steenberg. Estas sí no son de palomita de maíz, ¿no? Son células grandes con un núcleo también bastante grande. Son multinucleadas, eso es lo que se caracteriza. Y en la imagen de abajo vemos que las células son binucleadas y alrededor de ellos van a estar bastantes linfocitos, eosinófilos y todo lo demás, porque estas atraen a estos componentes. Y ahora tenemos el linfoma Hodgkin clásico
con esclerosis nodular. Ese es un tipo que es bastante frecuente, siquiera el 70% de los linfomas son de este tipo. Se caracteriza porque tienen bandas de colágeno. Si ven en la imagen, hay unas bandas medio rosaditas, son bandas de colágeno. La característica es esa. Y también tienen células lacunares, o estas se caracterizan porque el citoplasma es claro. Y este citoplasma claro nos hace ver como si fueran células en laguna, por eso se les dice lacunares. Estas tiñen CD30, CD15, y también se ve en el Epstein-Barr. También tenemos el linfoma con celularidad mixta. Aquí, como su nombre dice, celularidad mixta, aquí están presentes las células, los linfocitos T, los eosinófilos, los macrófagos, pero la diferencia es que estas, como tienen bastante celularidad, el ganglio se va a ver medio borroso. Y el Epstein-Barr está asociado a un 70% y es más que nada en varones. Y también podemos ver aquí, tenemos una célula de Reb-Steinberg con como 2 ojitos y que es bastante grande, ¿no? Y ahora, en el siguiente es el linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos. Aquí también el ganglio se va a ver como borrado porque hay un montón de linfocitos bien pequeñitos. Y presenta célula de Reb-Steinberg dentro o en el margen del manto y en los folículos. Y como les dije, el ganglio está como borrado porque hay un montón de linfocitos. Y aquí tiña CD57, que es las células T positivas en el centro germinal. Y ahora tenemos, son 4 tipos de subtipos. El linfoma Hodgkin clásico con agotamiento de linfocitos. Se caracteriza porque hay un montón de células de Reb-Steinberg. Hay bastantes células de Reb-Steinberg, pero hay pocos linfocitos. Y por ello, las células son más pleomórficas. Se ven más células de Reb-Steinberg y escasos linfocitos. Y esto es menos frecuente, menos del 5% de este tipo de linfoma. Ahora, en sus características clínicas, en general, casi todos los tipos de linfoma tienen los síntomas de tipo B, que se caracteriza por sudoración, diaforesis, pérdida de peso más del 40% y esos, más que nada. Y el ganglio, ¿no?, que está aumentado en la parte supraclavicular. El 5 al 10% de linfomas con linfocito, de predominio del linfocito nodular, o sea, el no clásico, está presente más que nada a los 40 años, ¿no? Y generalmente más en los varones. Este tipo de linfoma Hodgkin de linfocitos nodulares es de buen pronóstico, si es que está en estadio 1 y 2, pero cuando están en estadios más avanzados como el 3 o el 4 es bastante agresivo y de mal pronóstico, ¿no? Pero ahora tenemos en el linfoma de Hodgkin clásico. En el linfoma de Hodgkin clásico, generalmente hay linfadenopatías, que el médico tiene que revisar las pequeñas tumoraciones, si es móvil o no es móvil, los ganglios, si ha tenido fiebre, ha tenido diaforesia o pérdida de peso. Tenemos que revisar los nódulos más que nada desde la parte cervical, mediastínica, supraclavicular y axilar, esas partes es donde se genera más el linfoma. Pero también no necesariamente no va a estar solo ahí, puede tener una diseminación hematógena o extraganglionar. Puede irse también al vaso, al hígado y por último ya a la médula ósea. Es por eso que se debe palpar todas esas partes, no solo porque miras una parte del ganglio, no solo está ahí. Y también puede haber una afección cutánea, pero está asociado al virus del Epstein-Barr. En el caso del tipo de esclerosis nodular, el clásico, el Arbor, es un tipo de los tipos de estadio, ¿no? Va del 1 hasta el 4. En este caso es de estadio 2. Tiene síntomas B, es decir, tiene fiebre, pérdida de peso y sudoración. Y generalmente se asocia se están los ganglios en el mediastino más agrandado. El de tipo de rica en linfocitos se asocia más al estadio 1 a 2, que es bastante favorable. Pero los síntomas B son raros, es decir, que no va a tener tanta pérdida de peso, ni sudoración, ni eso. Y ahora, como les dije, los síntomas B están en casi todos los linfomas.
y debemos pensar en la fiebre, el sudor nocturno y en la pérdida significativa de peso, pero tenemos que ver que estos signos también están en otras enfermedades como la TBC. Y también tenemos la celularidad de células mixtas, que es frecuente los síntomas B. Y más que nada, la afección es en el abdomen y en el vaso. Y en la depleción linfocítica, esto sí es bastante agresivo y está en los estadios 3 y 4. Se asocia también a síntomas B avanzados y estos sí están relacionados al virus del SIDA, el VIH. En el caso del diagnóstico, tenemos que hacer una evaluación muy minuciosa en el examen físico. Para ello tenemos que ver el tamaño de los ganglios que están afectados, como en la imagen de acá. Casi la mayoría se mira en la parte supraclavicular, como en la imagen. Tenemos que ver el tamaño, si se ha diseminado o no, si ha ido primero al vaso, después puede hacerse al hígado o en la médula ósea también. También un hemograma y test de función hepática y lo demás para ver si ha estado comprometida o no los demás órganos. También podemos hacer una radiografía de tórax y evaluar todo lo demás. Y es importante hacer una biopsia de ganglionar o una biopsia de aguja fina, pero se dice que esta biopsia de aguja fina no determina el diagnóstico en sí, que necesariamente tendría que hacerse una biopsia, o sea, ganglionar reseccionando todo el ganglio, ¿no? Para hacer un corte histológico y ver en sí las células de Rep-Steinberg. También podría ser una biopsia de médula ósea, pero cuando los estadios están avanzados, como en el caso del 3 y el 4. Y en el diagnóstico diferencial, como les dije, podemos ver en los síntomas B, que también está asociado a otras enfermedades. Como les dije, la TBC puede haber linfadopatías, puede tener una faringitis o otros tipos de infecciones por bacterias. También una mononucleosis infecciosa que también está asociada al Epstein-Barr y simula que es una célula de Rep-Steinberg, pero en realidad no lo es. Y ahora, para su tratamiento, necesitamos... Al inicio se hacía la radioterapia, solo la radioterapia, pero se había incrementado mucho los casos de recidiva. Y es por eso que ahora se da un tratamiento combinado de radioterapia más quimioterapia. Aquí en la imagen podemos ver que hay una radioterapia de campo afectado, es decir, solo los ganglios que están afectados, ¿no? Y porque antes se hacía al campo total, ¿no? Y había más riesgo de leucemia mieloide. La terapia, como les dije, va a ser con quimioterapia y radioterapia. La quimioterapia van a ser fármacos que van a estar dirigidas con un anticuerpo monoclonal, como el brentuximab, que va a estar dirigida al CD30, para que estas células de Rep-Steinberg mueran y ya no se generen más. Y también hay otro tipo de terapia, que es el trasplante de células madre hematopoyéticas, es decir, que a la persona se le administra quimioterapia y radioterapia alta, y después de ello se le trasplanta médula ósea para que otra vez pueda generar una médula ósea sana cuando ya está libre de este tipo de linfoma. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ya, muy bien. A ver, para el resto de los integrantes del grupo, atentos. Y ya. ¿Qué tipo de infección puede producir o puede simular una célula de Rep-Steinberg? Sobre todo por inmunohistoquímica, ¿no? Por lo tanto, no toda célula grande puede ser un Rep-Steinberg, ¿no? Entonces, es un tipo de infección que puede simular un linfoma de Hodgkin. Doctor. Ya, muy bien. ¿Tu apellido cuál es? Común Rosas. Ya, perfecto. Común Rosas. Ya. Aunque si bien es cierto, el diagnóstico de linfomas es de tipo por inmunohistoquímica y por HE, y sobre todo el análisis de un ganglio, pero sin embargo hay una prueba que puede sugerir que estamos ante un tipo de linfoma, ya sea
o también puede ser un tipo de leucemia o también un tipo de mieloma múltiple, ¿no? Entonces, algunas veces, algunos linfomas pueden hacer que a nivel de la sangre se eleve este marcador tumoral. ¿Cómo se llama ese marcador tumoral? Ya, el marcador tumoral en sí es la beta 2 microglobulina, ¿no? Entonces, si la beta 2 microglobulina se encuentra elevada, entonces hay sospecha de que puede ser un linfoma, pero solamente como sospecha, porque también puede ser una leucemia o puede ser un mieloma múltiple u otras causas, ¿no? Pero es generalmente en la clínica uno de los primeros marcadores que se utiliza ante una posible sospecha, ¿no? Pero si sale negativo no significa de que es negativo 100%, sino si tiene síntomas B, entonces hay que hacer, y es un ganglio accesible, entonces hay que hacer la biopsia del ganglio. Pero también hay linfomas que son dentro del organismo, ¿no? Entonces ahí ya se hace un poco más complicado. Y ahora otra pregunta. ¿Y qué marcadores de inmunohistoquímica pueden marcar una célula de red Stenberg? Doctor, Doctor, Y a ver a las chicas primero, a ver. el CD15 y el CD30. Y también puede teñir con el azul de Giemsa. No tanto, decía. Bueno, ya, pero CD15, CD30, sí, ya. Guamán Melgar, ¿no? Ya, listo, ahorita. Ajá. Ya. Y una al primero que me diga, ¿qué son síntomas B? Son tres es un síntomas. conjunto de tres síntomas, doctor, donde se considera la fiebre, la diaforesis y la pérdida de peso en un 40%. Ya, perfecto. Miguel de la Cruz, ¿no? Ya, listo. Listo. Ya, el siguiente grupo. Buenas tardes, doctor. ¿Se puede visualizar? Sí, está cargando. Ahora sí, ya se visualiza ya. Ajá. Puedes comenzar. Ya. Buenas tardes, doctor y compañeros. Para finalizar esta rueda de exposiciones, hablaremos sobre diabetes mellitus. ¿Qué es la diabetes mellitus? Es una enfermedad que básicamente es un término colectivo para los trastornos metabólicos heterogéneos, en donde el principal hallazgo es una hiperglucemia crónica. Puede ser producida por diversas causas, entre las cuales podemos tener una secreción alterada de insulina o un efecto, alterado de esta insulina, o generalmente una combinación de ambos. En la epidemiología, se vio que el año pasado, en el 2019, se presentaron 463 millones de casos a nivel mundial y se estima que para el año 2045 estos lleguen a 700 millones, es decir, un 51% de incremento. En lo que respecta a nuestra región, América del Sur y abarcando a Central, se presentaron 32 millones de casos el año pasado y se estima un crecimiento de 55% para el año 2045. Lo mismo sucede para las regiones de América del Norte y para África, donde también se estima un crecimiento significativo. Ahora, de estas personas que presentaron diabetes, 2/3 son personas que viven en zonas urbanas y 3 de cada 4 están en edad activa. Para el año 2019 también se presentaron más de 1 millón de casos en niños y adolescentes con diagnóstico de diabetes tipo 1. Esta es una cifra alarmante, ya que antes no se presentaban en este rango de edad,
Sin embargo, en estos últimos años ha venido aumentando los casos. Ahora, la etiología. Como les mencionaba, la diabetes mellitus es producida por una secreción defectuosa de la insulina o por una acción defectuosa de esta misma hormona. En el caso de lo que es en la diabetes tipo 2, que ya veremos, que es la resistencia a la insulina por parte de los órganos diana. Estas condiciones van a producir lo que es un estado de hiperglucemia en el individuo. Como sabemos, en el páncreas, en la parte endocrina, existen dos hormonas principales secretadas por las células alfa y beta. La primera secreta glucagón y la segunda insulina. Estas están en constante cambio de sus secreciones en función a la necesidad y el entorno de glucosa. Lo que es en la diabetes mellitus tipo 1, podemos manifestar que es una deficiencia completa o casi completa de la insulina debido a una causa autoinmune. Esta causa autoinmune puede ser por una predisposición genética o por una reacción cruzada por el virus, uno de los cuales puede ser un coxsackievirus, y sumado a factores ambientales. Ahora, como les mencionaba, en la diabetes tipo 1, recordemos que se nos quede que es por una causa autoinmune, donde se produce autoanticuerpos que van a destruir a estas células beta productoras de insulina en el páncreas. Entonces, lo que se va a evidenciar es una insulina ausente o una insulina en niveles extremadamente bajos. Entre los autoanticuerpos principales que se encontraron están los anticuerpos citoplasmáticos de células de los islotes de Langerhans, los anticuerpos contra la insulina, los anticuerpos asociados a insulinoma o los anticuerpos de proteína tirosina fosfatasa. En lo que respecta a la diabetes de mellitus de tipo 2, esta, como les mencionaba, es la diabetes más conocida como insulinoresistente o que presenta resistencia a la insulina. Esta presenta una interacción compleja entre lo que son factores genéticos, los cuales pueden ser antecedentes familiares. Es más, se ha visto que los parientes de primer grado de algún familiar que presenta diabetes mellitus tienen una predisposición alta para que puedan sufrir la misma enfermedad. Asimismo, intervienen estilos de vida, como pueden ser la obesidad, la falta de ejercicios o los hábitos alimenticios no saludables. Más adelante ahora hablemos un poco de la clasificación. Como ya les mencionaba, como ya les mencioné, a los dos tipos principales de esta enfermedad. Sin embargo, existen más tipos, los cuales son clasificados en base a las causas que producen esta hiperglicemia. Y esto es para un mejor entendimiento de las patogenias de las variantes. Como podemos ver, existe 9 tipos que nos señala la bibliografía, de los cuales solamente vamos a tocar los 2 tipos ya mencionados. Sin embargo, es notable mencionar cuáles son las diferencias y otros 2 tipos más de los que ya les decía. Como les mencionaba, en la diabetes mellitus de tipo 1 es básicamente una enfermedad autoinmunitaria debido a la producción de estos autoanticuerpos que destruyen las células beta. Esto es generalmente producido en individuos menores a 20 años, es decir, adolescentes y niños. Estos representan del 5% de todos los casos de diabetes. En la diabetes mellitus de tipo 2 existe una resistencia a la insulina por parte de los órganos, ya sea el hígado, los músculos y el tejido adiposo. Este solía presentarse en individuos de edad avanzada, en adultos. Sin embargo, como ya vimos,
el creciente de casos en adolescentes y niños va en aumento. Asimismo, este tipo está relacionado a la hipertensión arterial, a niveles altos de colesterol de LDL o niveles bajos de colesterol HDL y presentan un mayor riesgo cardiovascular. La diabetes monogénica es el tipo más importante, el tipo más importante de este es el MODY, que vendría a ser el Maturity Onset Diabetes of the Young. Este es de inicio temprano, es decir, en las primeras edades de vida. No requiere la insulina el diagnóstico, tampoco presenta signos de autoinmunidad y tampoco presenta la resistencia a la insulina como en los dos anteriores casos. Y la diabetes gestacional, que está definida por una intolerancia a la glucosa, detectada por primera vez durante el embarazo. Para hacer un diagnóstico de este tipo de diabetes, como vamos a ver más adelante, se hace una prueba de O'Sullivan y ahí ya les explicaré más cómo se realiza. Asimismo, esta diabetes complica el 4% de todos los embarazos y su prevalencia es del 1 al 14% en todos los embarazos. Ahora, la fisiopatología. Como les mencionaba, la diabetes mellitus tipo 1 tiene una predisposición genética y factores ambientales. En la predisposición genética están relacionados alrededor de 22 losis, de los cuales el más resaltante es el gen HLA, el cual es el antígeno leucocitario humano, los cuales se encargan de sintetizar proteínas que ayudan a diferenciar las células que son propias del cuerpo o cuáles no. Les mencionaba que puede mencionar también por infecciones virales. Los virus presentan mismos antígenos que las células de los islotes de Langerhans. Entonces, les mencionaba que había una reacción, una reactividad cruzada. Es decir, el virus presenta un mismo epítopo, los cuales sirven para el reconocimiento inmunitario. Entonces, viene la célula inmunitaria, reconoce a este virus por su epítopo y lo destruye. Pero, ¿qué es lo que sucede? Este epítopo es muy similar al producido por las células beta del páncreas. Entonces, el sistema inmunitario genera como una confusión y no diferencia bien entre lo que es el virus o la célula beta. Entonces, empieza a destruir a ambos. Y es por eso que se produce la destrucción de las células beta en la diabetes mellitus tipo 1. Ahora, en la diabetes mellitus tipo 2, aquí existe una resistencia a la insulina, es decir, las células del cuerpo tienen menor sensibilidad por esta hormona. Entonces, a medida que la enfermedad va avanzando, las células van a ir cambiando, dejando de manifestar esta sensibilidad. Entonces, lo que se va a producir es la hiperglucemia. Asimismo, los obesos tienen un mayor porcentaje de sufrir diabetes, esto debido a que presentan mayor grasa corporal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un individuo presenta mayor grasa, va a presentar también asimismo mayor cantidad de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres lo que van a producir es una desregulación de las adiposinas. Las adiposinas son una especie de mediador que aumentan o también disminuyen los niveles de glucosa en sangre. Asimismo, están encargados de la sensibilidad de la insulina en los tejidos. Entonces, si hay una desregulación de estas adiposinas, la sensibilidad a la insulina en los tejidos va a ser perjudicada. También sabemos que en la obesidad existe un grado de inflamación de lo que son el tejido adiposo. Esto también va a dificultar esta sensibilidad de los tejidos respecto a la insulina. Asimismo, estos ácidos grasos van a saturar lo que es la vía diacilglicerol. Esta vía es la que atenúa la señalización a la insulina. Entonces, al no participar,
entonces él no va a poderse dar una buena señalización de la insulina. Asimismo, les mencionaba que el hígado, el músculo y el tejido adiposo no van a poder presentar esta sensibilidad a la insulina, lo cual nos va a producir en el hígado, por ejemplo, nos va a producir que no haya una gluconeogenia. Entonces, lo que se va a producir es una mayor niveles de glucosa en la sangre, ya que esta glucosa no va a poder ser como almacenada en el hígado. Asimismo, en el músculo no va a poder captar esta glucosa, entonces va a seguir libre en la sangre. Y en el tejido adiposo no va a haber la inhibición de la lipoproteína lipasa, entonces va a aumentar los niveles de ácidos grasos libres, lo cual también va a producir una hiperglicemia. Ahora, respecto a la morfología, podemos ver que en la diabetes mellitus de tipo 1, les mencionaba que iba a haber una destrucción de lo que son las células beta en el páncreas. Como podemos ver en la imagen, existe un grado de una infiltración de leucocitos, principalmente de los que son tipo T. Asimismo, el número de estos islotes en lo que son recién nacidos va a estar aumentado en tamaño y en número. ¿Esto por qué? Porque cuando la mamá presente diabetes, lo que le va a transmitir mediante la sangre al nuevo ser en formación es que los niveles de glucosa van a estar elevados. Entonces, el cuerpo del bebé va a reaccionar a esto y con una hipertrofia de lo que son estos islotes, ¿no? Para poder secretar la insulina. Es por eso que en los recién nacidos de madres diabéticas es que van a estar aumentados de tamaño y número estos islotes. Asimismo, en la diabetes tipo 2, como podemos ver en la siguiente imagen, va a haber una de las causas puede ser un depósito amiloide en los islotes, lo cual va a producir una deficiencia en la producción de la insulina, como podemos ver en la imagen. Esto también puede ser presentado en ancianos que no necesariamente tienen diabetes, sino que se produce este depósito amiloide debido a la avanzada edad. Lo mismo sucede en la arteriosclerosis hialina renal avanzada. Esta está con un grado de asociación con la hipertensión y también se presenta en los ancianos que no presentan diabetes, sino por la causa de la edad avanzada es que se da este fenómeno. También vemos en individuos diabéticos la microangiopatía diabética, que es el engrosamiento difuso de las membranas basales. Esto producto de la hiperglicemia que presenta el individuo. También vamos a ver en el riñón, que es básicamente el órgano más afectado por esta enfermedad, que va a haber una nefropatía, en donde podemos visualizar lesiones glomerulares, lesiones vasculares o incluso una pielonefritis. También se va a presentar lo que es una nefroesclerosis. Este es una manifestación patognomónica de la enfermedad, donde se forman una especie de nódulos en el parénquima renal. En este caso, va a ser positivo para la tinción PAS en las células mesangiales, debido a las células mesangiales atrapadas. Ahora, respecto a las manifestaciones clínicas, existe una mnemotecnia que se conoce como las 4 Ps, en la cual las cuales son poliuria, pérdida de peso, polifagia y polidipsia. Estas se pueden entender y comprender mejor debido a que sabemos que presentamos un exceso de glucosa en la sangre. Entonces, al tener un exceso, esta no va a poder, como tenemos en exceso cantidad, esta no se va a poder absorber por todos los órganos. O sea, van a absorber lo necesario y sin embargo va a haber un exceso. Entonces, todo exceso tiene que ser evacuado, ¿no? Tiene que ser eliminado. Y principalmente va a ser eliminado por la orina. Entonces, al eliminar esta glucosa,
por balance hidrolítico, también se va a llevar a lo que son electrolitos. Entonces, el individuo va a presentar excesiva orina, excesivas necesidades de ir al baño para orinar, debido a que tiene que eliminar esta glucosa. Entonces, como les mencionaba, si elimina glucosa, también va a eliminar electrolitos. Y si elimina electrolitos, entonces el paciente va a necesitar rehidratarse. Entonces, esto produce lo que llamamos la polidipsia. También cabe mencionar que la orina de los pacientes con diabetes tiene un olor característico a manzana debido a la eliminación de la glucosa, debido a una glucosuria. Ahora, como el cuerpo no va a poder absorber bien esta glucosa, entonces lo que va a haber un catabolismo de lo que son las proteínas y grasas para que el cuerpo pueda producir la energía necesaria. Entonces, este catabolismo de proteínas y grasas va a generar lo que es una pérdida de peso. Y si hay un catabolismo, entonces esto tiene que ser compensado. ¿Y cómo lo va a compensar el individuo? Debido a una polifagia, va a necesitar un apetito excesivo de querer comer. Y todos estos procesos van a generar lo que es un desgaste en el individuo, ¿no? Como sería normalmente. Entonces, este desgaste de todos estos procesos va a producir una fatiga en el paciente. Asimismo, en los pacientes diabéticos podemos ver que las heridas que se le van a formar no van a sanar con facilidad, y si lo hacen va a tardar en largos periodos. Es por eso que también es conocido el famoso pie diabético, ¿no? Donde muchas veces hasta el individuo también va a perder la sensibilidad, y debido a ello es que el pie puede necrosarse. Es por eso que es recomendable que el paciente se revise el pie cada cierto periodo, porque no presenta sensibilidad cuando éste se está necrosando. Asimismo, va a presentar un entumecimiento en lo que son los miembros superiores y también en los pies. Puede presentarse también una acantosis nigricans, una disminución de la visión, esto por una opacidad de la vista. También les mencionaba que se puede producir una hipertensión arterial. Y lo que les decía, ¿no? Las heridas y úlceras que no van a cicatrizar con facilidad. Ahora, para el diagnóstico existen diversas pruebas. La primera de ellas es la prueba de hemoglobina glucosilada A1C. Esta se puede realizar, no requiere el ayuno, mide el nivel promedio de la glucosa en la sangre durante los 3 últimos meses. Como su mismo nombre lo menciona, está en función de esa relación A1C, que para nosotros un nivel normal va a ser menor a 5,7%. De un 5,7% a un 6,4% nos va a indicar una prediabetes, y mayor a 6,5% ya nos va a dar un diagnóstico de diabetes. La otra prueba es la prueba aleatoria de glucosa plasmática. Esta se toma una muestra de sangre en un momento al azar, principalmente cuando se tiene síntomas de diabetes severa, como puede ser los ya mencionados, ¿no? Una poliuria, una polifagia. Cuando sienten los síntomas con severidad es cuando de preferencia se puede tomar. Tampoco es necesario el ayuno, y al medir la glucosa en sangre, niveles mayores a 200 miligramos por decilitro nos van a dar un diagnóstico de diabetes. Ahora, también existe la prueba de azúcar en sangre en ayunas. Esta se toma en la primera hora de la mañana. El paciente debe venir sin haber consumido ni bebido nada, de 8 a 12 horas antes de realizarse el examen. Asimismo, se le saca una muestra de sangre y se examina el nivel de glucosa. Este sí, como les mencionaba, no debe consumir 8 a 12 horas, entonces el paciente debe venir en ayunas. El rango normal es menor a 100 miligramos por decilitro.
un diagnóstico de prediabetes sería de 100 a 125 miligramos por decilitro, y un diagnóstico de diabetes mayor a 126 miligramos por decilitro. Ahora, la prueba oral de tolerancia a glucosa, esta mide la glucosa, esta se realiza midiendo la glucosa después de beber una bebida dulce, especialmente si se puede de 75 gramos de glucosa, y se toma 2 horas después de haber ingerido esta bebida. En los pacientes que tengan análisis normales de glucosa en plasmas en ayunas, también es recomendable que 3 días antes el paciente realice, 3 días antes de realizar la prueba, el paciente siga una dieta rica en hidratos de carbono. Los niveles para determinar son menor a 140 miligramos, un rango normal, entre 140 y 199 miligramos por decilitro, un rango de prediabetes, y de diabetes de mayor a 200 miligramos por decilitro. Y como les adelantaba en la primera parte, el test O'Sullivan es principalmente para personas, bueno, para mujeres embarazadas, que nos va a determinar la glucosa en la sangre 1 hora después de haber tomado 50 gramos de glucosa por vía oral. Esta básicamente se realiza para identificar las mujeres que presenten el riesgo de tener diabetes gestacional, ya que este puede complicar el embarazo en un cierto porcentaje. Ahora, si la glucemia es mayor a 140 miligramos por decilitro, entonces podemos hablar de un diagnóstico, no tanto un diagnóstico, sino como una sospecha de que pueda tener diabetes. Es importante señalar que estas pruebas no nos van a indicar un diagnóstico exacto, sino lo que va a darnos un diagnóstico exacto es las manifestaciones clínicas, las 4 P's mencionadas, la fatiga, y heridas que no cicatrizan con facilidad. Sumado a estas pruebas son las que nos van a dar un diagnóstico. Ahora, es importante, una vez tenido el diagnóstico de diabetes, solamente de diabetes, identificar qué tipo de diabetes es para poder seguir con el tratamiento. Les mencionaba que la diabetes tipo 1 es producida por autoanticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que se va a encontrar en el cuerpo? Estos mismos. Se solicita esta prueba después de tener una sospecha de los rasgos clínicos. Básicamente los anticuerpos que se van a encontrar son los autoanticuerpos citoplasmáticos de las células de los islotes, que se presentan de un 70 a un 80% de los casos. Los autoanticuerpos de descarboxilasa del ácido glutámico, también en un 70-80%. Los autoanticuerpos asociados a insulinoma, en un 60%. Y los autoanticuerpos contra la insulina detectados en un 50%. Estos últimos son los únicos específicos para las células beta del páncreas. Ahora, finalmente, el tratamiento. Una vez identificado el diagnóstico e identificado qué tipo de diabetes es, lo que sigue es el tratamiento, ¿no? El objetivo principal es el de controlar estos niveles de glucosa en sangre, de controlar esta hiperglicemia que presenta el paciente. Asimismo, cuidar el índice de masa corporal y el perfil lipídico que pueda presentar. Para el caso de la diabetes tipo 2, que es la insulinoresistente, lo que se da de primer manejo es un tratamiento no farmacológico. Esta consiste en una dieta hipocalórica y estilos de vida saludable. Se ha encontrado estudios donde se evidencia que si el paciente empieza a realizar ejercicio, va a disminuir lo que es esta resistencia a la insulina, lo que sucede al contrario de un paciente obeso, que mientras esta obesidad va a generar mayor resistencia a la insulina. Ahora, en casos de que el paciente presente o sea necesario un tratamiento farmacológico,
Tenemos una serie de medicamentos como pueden ser las sulfonilúreas que aumentan la insulina, las biguanidas que disminuyen la gluconeogénesis y la glucogenólisis, esto para disminuir los niveles de glucosa en sangre. También las tiazolidinadionas que aumentan la sensibilidad a la insulina. Y los inhibidores alfa-glucosiladas que por inhibición competitiva van a ocupar los espacios de lo que vendrían a ser la glucosa en los receptores de las células. Y también un inhibidor de DPP4. Y para el caso de la diabetes tipo 1, lo que se realiza es la insulinoterapia. Esta puede ser convencional, que generalmente se da, o intensiva cuando ya el caso lo amerite. En la convencional son de 1 a 2 inyecciones de insulina más un autoanálisis glucémico. En este caso la dosis de insulina es fija. Por su parte, en la intensiva, lo que se hace es un programa de dieta más ejercicio. Aquí ya no se dan 1 o 2 inyecciones, sino de 3 a 4 al día. También se realiza el autoanálisis glucémico y las dosis van a depender de la actividad que realiza el paciente y de los alimentos que va a ingerir. Aquí podemos ver lo que es un algoritmo de la terapia escalonada de la diabetes tipo 2, que como les mencionaba, ¿no? De primera línea es una dieta del paciente hipocalórica y el ejercicio físico que va a ayudar, va a disminuir esta resistencia a la insulina. En el caso de que no esté funcionando, no esté dando resultados, ya se le aplican los medicamentos necesarios como pueden ser metformina, añadir sulfonilurea y así todos los medicamentos. También existen tipos de insulinoterapia para la diabetes 1 que puede ser mediante inyecciones o mediante vía oral. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Ya, muy bien. A ver, atentos al resto de los integrantes. ¿En qué consiste la enfermedad de Kimmel-Wilson? Doctor, es una glomerulosclerosis nodular. Es cuando se rodea la parte de la cápsula del riñón con células mesangiales y se puede dar una complicación renal por eso. Ya, está bien. Tu apellido es Víctor Huamán, ¿no? Ya, perfecto. Ya. Para evitar que un paciente llegue a una glomerulosclerosis o enfermedad de Kimmel-Wilson, ya la OMS ha indicado que se le puede dar preventivamente un medicamento, ¿no? Para disminuir o retardar hacer esta patología. ¿De qué medicamento estamos hablando? Ya, entonces se está indicado en sí dar el uso en forma preventiva, el uso de inhibidores SEC, ¿no? Como el captopril, ¿no? Entonces de esta manera se puede retardar o en algunos casos incluso prevenir la instauración de esta nefropatía. Ya, otra pregunta. Si un paciente está con un olor a manzanas, y su glucosa está alta, probablemente ¿de qué estamos hablando? ¿De diabetes? No tanto. Bueno, ya tiene diabetes, no tiene diabetes, pero es una complicación de la diabetes eso. Ajá. La cetoacidosis. ¿Cetoacidosis? Ajá, sí, de la cetoacidosis, ¿no? O un coma. ¿Qué tipo de coma sería? Es un coma hiperglicémico. Ajá. Ya, a ver, ¿quién dijo cetoacidosis? Yo, doctor.
Ya, Brigitte, ¿no? Brigitte, ¿qué más es? Montes, doctor. Ya. Ajá. Ya. A ver, y una última. ¿Para qué sirve medir la hemoglobina glicosilada? Sirve para hacer seguimiento a los pacientes. ¿Para qué más? La hemoglobina glicosilada también sirve para poder, es complementario al diagnóstico. Y así, sobre todo, básicamente seguimiento, ¿no? Ajá. Ya, Alexander, ¿qué más? Rojas. Ya. Ya, listo muchachos, entonces damos por concluido nuestros seminarios. Entonces ya nos estaremos viendo la semana que viene para el examen, ¿no? El examen teórico. Como ya se ha quedado con el delegado, el día martes va a ser el examen teórico y el día miércoles va a ser el examen de prácticas y el examen de seminarios, ¿no? Basado en sí en todas las revistas que ustedes han adjuntado en el WhatsApp del grupo. Listo muchachos, ¿alguna pregunta, alguna interrogante? Doctor, disculpe, ¿podría repetir a qué es que tienen calificación? Y ya, entonces para hoy día, en lo que es síndrome de Sézary, como expositora tiene punto adicional a su promedio, Porta Quinto, Espejo Macuri y Garay, ¿no? Ahora para el grupo de linfoma de Hodgkin, como expositora tiene Astrid Paucar, como los que han respondido las preguntas, Común Rosa, un punto, Guamán Melgar, otro punto, y Miguel de la Cruz, otro punto. Para el caso de diabetes mellitus, Néstor Cawin como expositor, un punto adicional a su promedio, Montes, otro punto, Víctor Guamán, otro punto, y Alexander Rojas, otro punto. Esos son los que tienen puntos adicionales al promedio. ¿Alguna otra interrogante? Ya. Listo muchachos, si no hay ninguna interrogante, entonces damos por concluido nuestra actividad de hoy y nos estamos viendo el próximo martes.